Bueno, seguimos con la actividad y ahora les quiero presentar a un amigo de la casa, un referente en América de lo que es el dolor musculoesquelético, el doctor Mauro Busardo, médico especialista en medicina física y rehabilitación, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, tiene maestría en Diagnóstico y Tratamiento del Dolor, certificado en Intervencionismo y Medicina Ortopédica Regenerativa por la Asociación Ortopédica de Medicina, es subdirector de la carrera de especialización en Medicina Física y Rehabilitación, es director del programa de formación de expertos en dolor del equipo de formación e investigación del dolor en la Facultad de Medicina de Rosario, es director del Comité de Medicina Musculoesquelética en la AMLAR. Y es por sobre todas las cosas una persona que siempre nos ha apoyado, que siempre nos ha abierto las puertas, no solo de su amistad, sino de la universidad, a quien tanto agradecemos por darnos la oportunidad de mostrar nuestra especialidad en la universidad. Querido Mauro, es un gusto Bien. presentarte aquí y Bueno, te muchísimas esperamos. gracias por la presentación. Un gusto para mí. La verdad que, como siempre digo, estamos, para mí, haciendo crecer un concepto más funcional y eso no importa desde qué rama la estemos viendo, si lo vemos desde una medicina regenerativa, desde la terapia manual o desde otras ramas, mientras estemos hablando de medicina funcional, musculoesquelética y en un mundo de tanta cuestión estructural y con tantas fallas, ¿no? De un enfoque estructuralista que ha llevado a que tengamos, por ejemplo, una incidencia de lumbalgia que no ha variado en los últimos 20 años y que sea la primera causa de discapacidad. Entonces, estos nuevos enfoques creo que son absolutamente necesarios y por eso los celebro y los apoyo y van a contar siempre conmigo en este tipo de iniciativa. En relación a lo que nos convoca, me toca hablar un poco de la medicina regenerativa, que a primera fase se ve bien en la presentación, está todo correcto. Confírmenme Perfecto, que la perfecto, presentación se lo ve bien, vemos perfecto. bien. Eh, en una primera idea, cuando uno piensa en medicina regenerativa y piensa en cuestiones de tratamientos relacionados con reparación de tejido, piensa en un enfoque estructuralista, ¿no? Porque, bueno, a ver, estamos en el mundo de lo lesional, si vamos a regenerar un tejido, estamos en el mundo de la lesión, y por ende parece alejarse de la cuestión funcional. Y bueno, un poco esta es la idea de la conferencia, de poder acercar ideas de cómo la medicina regenerativa puede ser de alguna manera una herramienta útil a articular en relación a un enfoque funcional del sistema musculoesquelético. Entonces, primero vamos a ver un poco de qué se trata y cómo podemos clasificarla. Principalmente la medicina regenerativa sería una rama del estudio médico que nuclea aquellas estrategias terapéuticas que pueden favorecer de forma directa o indirecta, y acá quiero que quede claro también la parte indirecta, la recuperación estructural y o funcional de un tejido. Nosotros sabemos que función y estructura están absolutamente relacionados, o sea, podemos hacer una correlación de que una lesión ligamentaria puede dejar una inestabilidad articular. Entonces tenemos la alteración funcional, la inestabilidad articular, relacionado de forma o vinculada, linkeada de forma directa con una lesión estructural, en este caso la lesión ligamentaria, ¿sí? Pero esto es también en el mundo de lo que nosotros llamamos lesiones visibles imagenológicamente. Pero bueno, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una disfunción ligamentaria, ¿no? Y esa disfunción ligamentaria entendemos de que debe estar acompañada de alguna alteración estructural. Nosotros tenemos una alteración, supongamos, en valgo de la rodilla, si bien podemos hacer a lo mejor una resonancia y no encontrar una lesión ligamentaria manifiesta, vemos una claudicación de la función del ligamento colateral interno. Y a su vez, en las maniobras ortopédicas podemos ver que se encuentra distendido. Entonces, bueno, ahí encontramos este mundo intermedio donde no hay una lesión estructural. eh, en la etapa imagenológica también es bastante discutible cuando hablamos de lesión estructural, cuándo empieza la lesión estructural, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en los estadios tempranos las alteraciones estructurales no son macroscópicas, sino que son microscópicas, alteraciones del tipo de colágeno. Sabemos que pasa de colágeno tipo 1, que es un buen tipo de colágeno, a colágenos de peor calidad. Sabemos que la estructura arquitectónica del tejido empieza a alterarse y que en esa etapa, por supuesto, no vamos a ver nada ni en la resonancia ni en la ecografía. Sin embargo, ya estamos teniendo una alteración estructural que seguramente va a linkearse con una alteración funcional. Entonces,
Digo esto también porque nosotros hacemos un certificado de lesión estructural en el momento que vemos lesiones macroscópicas y no tenemos una idea de las etapas pre-imagenológicas. De hecho, no tenemos una idea de la etapa de alteración cualitativa del tejido. Siempre entramos en etapas cuantitativas. Empezamos a pensar que la lesión estructural está cuando hay una alteración cuantificable de la estructura y no cuando es de la calidad de la estructura, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de calidad arquitectónica del tejido o hablamos de la calidad del tipo de colágeno, estamos en etapas cualitativas de la alteración estructural, no en etapas cuantitativas. Sin embargo, parece que cuando hablamos de lesión estructural o de alteración estructural, siempre estamos hablando de lo que se ve en la imagen. Bueno, esto también para revisarlo, porque es parte de nuestros dogmas médicos. Y después entonces, bueno, si no hay nada en la resonancia, no tiene nada estructural. Bueno, tampoco es cierto. Podría estar en una etapa donde todavía no hay imagen, y no que no hay imagen porque la imagen no llega a ver la alteración estructural cuantitativa, sino porque estamos en una etapa en donde solo si hiciéramos una biopsia del tejido empezaríamos a detectar estas alteraciones que estamos mencionando de la calidad arquitectónica y la calidad de los materiales. Desde el punto de vista de lo que nosotros podemos utilizar en medicina regenerativa, tenemos sustancias. La idea de sustancias irritativas quedó un poco en la historia, es un poco las bases de cuando Hackett empezó a intentar, en base justamente a ver que los procesos ósicos de los tejidos, o sea, los procesos donde realmente había una lesión progresiva de la estructura sin ningún tipo de iniciativa por parte del organismo de empezar un proceso de recuperación estructural, eran absolutamente sin contexto inflamatorio, y fue el primero que de alguna manera dijo, a ver, dejemos de llamarle tendinitis, estos son osis, son tendinosis, y si estamos en un proceso donde la itis no está pudiendo ocurrir y necesitamos y vemos que el proceso degenerativo va avanzando, quizás la itis sea la respuesta. Y en esta contextualización de que la itis, de la inflamación, genera una inflamación del tejido regulada y localizada, desde el punto de vista médico, podía ser una respuesta, es que empezó con sustancias irritativas. Pero la verdad es que en la actualidad las sustancias irritativas no se utilizan, sino que se utilizan más los nutrientes. También está la posibilidad de utilizar factores de crecimiento, como el plasma rico en plaqueta, o que sería el autólogo, o factores de crecimiento heterólogos. Y también existe la posibilidad de utilizar células, como pueden ser los aspirados de concentrado de médula ósea o de tejido adiposo, donde se pueden sacar células mesenquimales. Poco ya se discute cuánto es el componente de células madre, pero se sabe que la posibilidad de estas células de diferenciarse a tejido, a otro tipo de tejido, es alta, y por eso también son opciones en las terapias. En una primera instancia, esta secuencia de tipo de sustancias que se pueden utilizar responde un poco a que cuando uno inyecta un nutriente, aumentan los factores de crecimiento en el tejido y finalmente hay un crecimiento celular, y por ende algunos dicen que con la progresión de sustancia o factor de crecimiento o células estamos haciendo en realidad un salteando, ¿no? Un saltear determinados pasos de lo que es la cascada normal de la cicatrización. Ahora bien, cuando hablamos de medicina regenerativa, hablamos de mejorar estructuralmente el tejido, pero la mejora estructural genera una mejora funcional y sintomática. Pero el síntoma, o sea, mejora de forma indirecta, y esto es bastante importante de tener en cuenta. En muchos trabajos donde empiezan a discutir la utilidad de la medicina regenerativa está utilizando el outcome del dolor y lo comparan con terapias que tienen principalmente una acción analgésica. Y en esto es realmente un poco, primero que todo, digamos, poco criterioso la comparación, porque estamos comparando terapias analgésicas con terapias cicatrizantes, y segundo, injusta, porque así como no le vamos a pedir a el tramadol o a cualquier medicación analgésica que repare un tejido, no le podemos pedir a las sustancias cicatrizantes que tengan el mismo efecto analgésico que un opioide. Entonces, estos tipos de outcome, donde toman como única salida del estudio el dolor y comparan terapias que trabajan en distintos puntos de un problema, realmente ha hecho que en muchos casos se llegue a conclusiones erróneas respecto de las mejorías logradas con este tipo de estrategias terapéuticas. Entonces, vamos a intentar redefinir un poco de qué se trata la medicina regenerativa. Básicamente es la aplicación mediante una aguja, porque si bien la medicina regenerativa es amplia, incluye cuestiones nutricionales, cuestiones del medio interno, nosotros en medicina regenerativa, cuando tenemos una visión más holística, como la que tenemos del equipo de formación e investigación en dolor, hacemos un tratamiento integral, porque sabemos que para que crezca tejido no solamente es importante lo que vayamos a depositar
en el tejido y el lugar y la técnica utilizada, sino en qué paciente lo estamos haciendo. Por supuesto, no va a ser la misma respuesta la que va a tener un paciente que está en una situación de estrés con el cortisol alto, por ejemplo, que ya es un anticicatrizante el cortisol per se. En un paciente que tiene inflamación persistente porque tiene un síndrome metabólico, no van a cicatrizar igual, y por ende cuando uno habla de medicina regenerativa realmente puede entrar en un mundo que tiene que ver con la regulación del medio interno del paciente como una de las partes, lo que se llamaría la preparación del terreno biológico, y por otro lado la inyección y la técnica y la elección de la sustancia, que estaría en la otra parte, pero hay que entender que ambas circunstancias son las que van a terminar generando o no un buen resultado respecto a lo que es la cicatrización. Digo esto porque también a veces aparecen estas escaladas terapéuticas en donde si no anda con una sustancia se va a una más fuerte y si no se va entonces a la célula, como si en realidad todo dependiera de lo que hace el médico y no dependiera en qué terreno biológico lo está poniendo, y esto también es un error. Entonces, bueno, la aplicación mediante una aguja, esto serían dentro de la medicina regenerativa las técnicas intervencionistas, por eso aclaro que a esto se aplica la definición, porque medicina regenerativa es más amplio. Bueno, aplicación mediante una aguja por vía percutánea de una sustancia, como por ejemplo el ácido hialurónico, como por ejemplo la destroza en la prototerapia, un preparado biológico, como podría ser el plasma rico plaqueta, o una mezcla en un sitio específico con objetivos específicos. En algunos casos, la acción terapéutica se logra solo con la aguja, y esto también es importante a las vistas de lo que es la revisión de la evidencia, saber que el mismo traumatismo de la aguja no solo tiene efectos analgésicos, sino que también tiene efectos de generar una cascada de iniciación de la inflamación que puede de alguna manera vincularse con parte de la respuesta reparativa de un tejido, con lo cual a veces, aun cuando uno utiliza como sustancias de control, sustancias como pueden ser la solución salina, estamos en una acción a través de una aguja donde ya tenemos efecto terapéutico y obviamente es muy difícil hacer una punción simulada, con lo cual siempre se pincha y ahí ya empieza a parecer que parte del efecto analgésico tiene que ver con modulación del dolor porque la punción genera liberación de endorfinas. Parte del efecto cicatrizante tiene que ver con que el traumatismo de la aguja desencadena un fenómeno cicatrizante, entonces es muy difícil a veces ver cuánto es una sustancia contra otra sustancia, y esto a veces complica la generación de evidencia. En general, cuando nosotros vemos técnicas intervencionistas, la clasificación que prima a nivel de la parte académica está en relación con el tipo de la sustancia que se inyecta. Entonces, básicamente si hicimos una intervención con corticoides, o hicimos una intervención con un anestésico local, o hicimos una intervención con glucosa al 5%, lo que es las inyecciones subcutáneas perineurales, o hicimos inyecciones con ácido hialurónico, glucosa, plasma rico, células madre, toxina, ozono, incluso el fenol, que estoy hablando de técnicas que se han utilizado con una, digamos, con un objetivo analgésico, de modular el dolor. Sin embargo, realmente si nos ponemos a ver, estas distintas sustancias tienen distintas acciones en distintos lugares de la cadena fisiopatológica que lleva a que un paciente tenga una patología musculoesquelética, y por ende nosotros planteamos desde el equipo de formación e investigación en dolor una reorganización en relación a la fisiopatología, primero de los eventos que llevan a la lesión y posteriormente entonces a los targets terapéuticos que nosotros tenemos cuando vamos a hacer una intervención con aguja. Si partimos de la idea de que la lesión de un tejido en el sistema musculoesquelético, por supuesto, porque en una mucosa gástrica puede ser una agresión química y no mecánica, pero en el sistema musculoesquelético parte de una agresión mecánica, tendríamos entonces que el tejido tiene dos alternativas. Si la agresión mecánica no fue lo suficientemente intensa como para generar una lesión tisular, el tejido se sensibiliza. Y esto es interesante porque ya esta es una vía en donde se produce dolor, ¿sí? El famoso dolor mecánico inespecífico o el dolor sin lesión, en donde sí hay alodinia, porque el paciente se mueve y le duele, pero no hay una lesión estructural tangible o mensurable. Estamos en el mundo del paciente sensibilizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene alodinia mecánica. Si yo me agacho y me duele, es alodinia, porque agacharse es un gesto que no debería ser nociceptivo, por ende, si yo me agacho y tengo dolor, estoy teniendo alodinia mecánica. Y la alodinia está demostrado que se relaciona con una disminución del umbral nociceptivo por parte de los mecanos nociceptores, y los quimionociceptores también, los polimodales son capaces también de hacer este tipo de respuesta. Entonces, evidentemente que este paciente es el paciente que le dicen que tiene el dolor mecánico en específico, la lumbalgia mecánica en específica, y un paciente que tiene un fenómeno de sensibilización. Pero si la agresión mecánica es lo suficientemente intensa, probablemente ya pase a una circunstancia donde pueda tener fenómenos de lesión, ¿no? Entonces acá ya entraríamos, sí, en la lesión estructural, y por supuesto que la lesión estructural también
puede generar el dolor. Finalmente el dolor tiene en su base, y responde un poco a lo que siempre hablamos de la definición, dolor es una sensación desagradable asociada a lesión real, la lesión, o potencial, la sensibilización. Es decir, el dolor es una sensación desagradable asociada a lesión o sensibilización, o ambas, lo cual es más común. Obviamente, cuando hay un fenómeno de lesión, hay siempre fenómenos de sensibilización conjunta. Ahora bien, la lesión genera a su vez inflamación o como intento de reparación, lo cual empeora la misma sensibilización, y estos serían un poco los puntos donde nosotros tendríamos distintos aspectos de la fisiopatología de un fenómeno de agresión mecánica. ¿Por qué es interesante esto? Porque las terapias intervencionistas actúan en alguno de estos 4 targets terapéuticos. O son regenerativas, o son antiinflamatorias, o son desensibilizantes, o son analgésicas. Entonces, volviendo a la organización que plantea el equipo de formación e investigación en dolor, nosotros pensamos que la reclasificación tiene que darse a través de los objetivos que tenemos con la terapia y no el tipo de sustancia. Y entonces pensamos de que podemos hablar de sustancias que buscan la ablación nociceptiva, como puede ser la radiofrecuencia, por ejemplo, en este caso una sustancia, pero una técnica intervencionista, pero sí el fenol. La misma verteroplastia, se sabe que la temperatura del cemento quema las terminaciones de la zona de la fractura, y que tiene parte del efecto no es solamente la estabilización mecánica, sino también la termolesión de los receptores de dolor que se encuentran en la esponjosa cuando ponen la sustancia a alta temperatura. El bloqueo de modulación de la inflamación, donde realmente el único antiinflamatorio real que tenemos para inyectar es el corticoide. Después la desensibilización, donde pueden entrar terapias como la glucosa al 5%, que sabemos que no tiene un gran efecto cicatrizante, pero tiene un efecto desensibilizante. Los mismos anestésicos locales tienen un efecto desensibilizante, la terapia neural, para algunos, y para los que no les interese hablar de técnicas que se consideran complementarias, la misma inyección endovenosa de anestésicos locales documentada en la bibliografía para procesos como la fibromialgia, para procesos como el dolor neuropático, que tiene efecto, o sea, el anestésico local tiene un efecto analgésico, que tiene que ver con la estabilización de los nociceptores, y esa estabilización eléctrica de los nociceptores no es otra cosa que un fenómeno de desensibilización nociceptiva. La misma punción seca y el ozono, que han demostrado efectos desensibilizantes. Y ya sí, entrando en el mundo de las terapias regenerativas, entraría el ácido hialurónico, la prototerapia, el plasma rico en plaquetas y las células madre. Fíjense cómo de pronto eh, esto tendría muchísimo más lógica desde el punto de vista de la clasificación, y por eso nosotros lo planteamos como una reclasificación ordenante a la hora de ponernos a ver qué vamos a hacer con una aguja. O estamos bloqueando el dolor, o estamos realmente antiinflamando, o estamos desensibilizando tejido, o estamos reparando. Si bien, obviamente, en algunas combinaciones vamos a tener acciones mixtas, ¿no? Tanto de desensibilización como reparación, o le podemos decir que los mismos corticoides obviamente van a tener un efecto desensibilizante porque los mediadores son comunes en muchos casos, ¿no? Pero si bien son comunes, no son todos. Pues no quiero entrar en detalles, pero si en algún momento quieren, se puede discutir un poco cuál es la diferencia entre inflamación y sensibilización. Entonces, finalmente, quedaría esto que decimos, ¿no? De la definición a la clasificación de las terapias regenerativas. ¿Y dónde podemos actuar? Podemos actuar en el músculo, en la articulación, en los nervios. En el músculo, nuestro target de medicina regenerativa es el tendón y las fascias, o sea, del componente miofascio tendinoso. En la articulación es el cartílago, sobre todo la cápsula articular y los ligamentos. Y en el sistema neural, el conectivo neural, pero también en factores de crecimiento, como el plasma rico en plaqueta, se ha visto mejorías en casos de atrapamientos nerviosos como el nervio mediano, donde pueden ver y revisar la bibliografía sobre plasma rico en plaqueta en atrapamiento del túnel del carpo, donde parece que los factores de crecimiento neural también estarían implicados en la mejoría de infiltración de estos síndromes de atrapamientos nerviosos. No solamente el crecimiento del conectivo neural, que sabemos que el conectivo neural rodea el nervio y le da irrigación, con lo cual si mejoramos el conectivo mejoramos los axones, sino un efecto directo de las terapias regenerativas sobre el componente axonal y mielínico, ¿no? Lo que serían neuropraxias y axonomnesis. Entonces, bueno, ¿qué sabemos sobre estructura en el sistema osteomio neuroarticular? Ya yendo un poquitito a cómo se vincula finalmente entonces las terapias regenerativas con lo que puede llegar a ser las terapias que nosotros hacemos por fuera de lo que entendemos que medicina regenerativa. Lo primero que tenemos que entender es que función y estructura se encuentran absolutamente relacionadas desde antes, y que los médicos especialistas en rehabilitación venimos entendiendo esto desde el momento en el cual yo le pregunto a ustedes cuál es el brazo, digamos, cuál de los dos pacientes ha tenido más estímulos mecánicos en su bíceps, y no hay ninguna duda, digo, bíceps por decir un solo músculo, no hay ninguna duda que este recibió más carga mecánica que este.
tenemos un aumento de la estructura, del tamaño, en este caso la hipertrofia muscular, absolutamente vinculada con la carga mecánica. Es decir, nosotros para hacer crecer tejido durante muchísimo tiempo dosificábamos cargas y no le inyectábamos plasma rico en plaquetas. Y esto también para que no desvinculemos primero que todo la terapia regenerativa de lo que es el estímulo mecánico. Sepamos que el estímulo bioquímico que nosotros logramos con medicina regenerativa intervencionista no reemplaza el estímulo mecánico, que siempre fue nuestro estímulo anabólico del sistema musculoesquelético. Por eso es un error esto de te infiltro con plasma rico en plaqueta y por favor no camines porque me tenés que cuidar la rodilla, que aparece muchas veces en contextos de enfoques más ortopédicos, donde realmente si nosotros desvinculamos el estímulo bioquímico que acabamos de hacer en la articulación del estímulo mecánico, que es un estímulo trófico que organiza el colágeno de forma correcta, realmente vamos a tener muchísimos peores resultados. Esto de pensarlo como si uno le hubiese puesto un corticoide y tener la misma concepto cuando hacemos una inyección intraarticular de corticoide con respecto a plasma rico en plaqueta. Entonces sabemos que la estructura está supeditada a la función y que más uso, mejor estructura tengo, y que si mejoramos la función, mejoramos la estructura. Y acá se empieza a vincular la medicina funcional con la medicina estructural, ¿sí? Porque nosotros no podemos desvincular una de la otra. Y cuando lo hacemos nos va mal. Y muchas veces el error en medicina regenerativa no estuvo en la técnica, sino en la contextualización mecánica de la técnica. ¿Qué hiciste después de que le inyectaste? ¿Qué le aconsejaste? ¿Qué tipo? ¿Le aconsejaste ejercicios, reposo? ¿Qué tipo de ejercicios? ¿Cómo se dosificaron las cargas después de haberse dosificado la concentración del plasma, ¿no? Si la función empeora, también empeora la estructura. Entonces no podemos estar peleando contra una osis que ocurrió por un deterioro funcional del tejido, pensando que lo vamos a combatir a plasma rico en plaquetas sin asociarlo a una mejoría mecánica. Y acá es donde todas las terapias manuales, los ejercicios terapéuticos y otro tipo de enfoques que parecen venir de otra rama, empiezan a funcionar en conjunto y son necesarias de que estén vinculadas con la medicina regenerativa, porque necesitamos, los que hacemos las intervenciones, una buena rehabilitación funcional que se articule de forma conjunta con estas estrategias. Entonces, principalmente sabemos que tanto la función como la estructura depende de las cargas, y esto es un poco la primera idea, ¿no? Nosotros muchas veces nos encontramos con profesionales que tienen una mirada mecanicista, donde piensan que más uso, más se gasta, como si nosotros fuésemos una máquina, pero a diferencia de las máquinas, que más tiempo se usan, más se gastan, los sistemas biológicos tienen capacidad adaptativa. ¿Y qué quiere decir que son adaptativos a las cargas? Que lo que hacen es una mejora funcional y estructural supeditada a las cargas, por lo cual más uso el sistema y más adaptado estructural y funcionalmente va a estar estas cargas. Porque no hay ninguna duda que el tendón más grueso de Aquiles va a ser de un saltador contra el tendón de un oficinista. ¿No? Uno pensaría, si no, en esta mirada que más saltó, más gastó el tendón, entonces tendría el tendón más nuevito el que estuvo quieto toda su vida. Sin embargo, vemos las mejores estructuras y las mejores funcionalidades en aquellos que han recibido cargas. Así que esta idea es interesante que la vayamos abandonando. No lo digo nosotros que tenemos por ahí una mirada más funcional, pero sí muchas especialidades que son más estructuralistas y entienden de que cuidar el tejido es no cargarlo. Todo lo contrario. Cuidar el tejido es saber cargarlo dosificadamente. Entonces, hay una carga que es óptima, porque no vamos a caer en esto, pero entonces que la voy a sacar a correr a la señora con artrosis que pesa 120 kilos. No, por supuesto que no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que hay una carga óptima, que es lo que hace que la carga sea terapéutica, y al igual que cualquier fármaco, ¿sí? Nos podemos quedar corto con la carga y que nos sirva, podemos ir exactamente donde hay que ir y lograr el objetivo terapéutico, y nos podemos pasar y tener un efecto adverso. ¿Sí? Esto también, que ocurre muchas veces, es, fui al gimnasio y se me hinchó la rodilla, usted me dijo que me mueva y el otro médico me dijo que no me mueva, y yo fui y se me hinchó la rodilla. Entonces, ¿quién tenía razón? No, tenía razón el que dijo que se mueva, pero lo que estuvo es mal dosificado acá. La cuestión es la dosis. Entonces, esa carga óptima genera una adaptación fisiológica y estructural que genera una mejoría funcional y estructural. Entonces, esta es la idea. Si nosotros logramos dosificar las cargas después de cualquier terapia regenerativa, vamos a ayudar a que se generen estas adaptaciones funcionales y estructurales. También sabemos que cargas subóptimas o supraóptimas, como acabamos de decir, la carga como fármaco con su ventana terapéutica, donde tenemos una dosis que no hace nada y una dosis que hace demasiado y puede generar lesión, va a poner en problemas al sistema, va a generar compensaciones a nivel fisiológico y estructural, y eso puede llevar a un deterioro
funcional estructural. O sea que, evidentemente, que la dosificación correcta de cargas posteriormente a cualquier terapia regenerativa es parte de lo que tenemos que poner en juego. ¿Y qué sabemos de esto? Porque hasta este momento pareciera simplemente que la carga es un estímulo nada más que anabólico, ¿no? Como si generara simplemente más cantidad de tejido. Y sin embargo no es así, porque las cargas no solamente condicionan la síntesis de proteína, sino que definen la arquitectura de las fibras de colágeno, porque el fibroblasto se engrama, se acopla a la matriz extracelular a través de integrinas, lo que es el modelo que actualmente conocemos como modelo de biotensegridad, y a través de las cargas que recibe la matriz extracelular, estas son transmitidas al citoesqueleto y esto le permite configurar de forma arquitectónicamente correcta la matriz de ese tejido en función de cómo esas cargas se están disponiendo en el tejido. Por eso nosotros vemos un tendón y vemos todas las fibras dispuestas de una manera igual, que si uno se pusiera a pensar diría, ¿cómo sabe el fibroblasto? ¿Cómo sabe el fibroblasto cómo disponer las fibras? Lo sabe porque está sensando esas cargas internamente en su propio citoesqueleto a través de estas conexiones con la matriz. Entonces, tengan en cuenta esto, es el modelo de la tensoriedad, donde la matriz intra y extracelular se engrampan, digamos, y se acoplan a través de la integrinas, y a su vez, hay un micrófono abierto. Yo digo porque lo escucho me cuesta, si no bajo un poco el volumen. Y a su vez, esta misma cambio mecánico de la matriz extracelular, que cambia la mecánica de la intracelular, genera apertura de canales que cambian la electricidad y dan cambios bioquímicos, y esto es interesante porque así también funcionan los receptores de dolor mecánicos que sensan justamente las tensiones del tejido y cuando llega una situación crítica liberan potenciales de acción. Esto lo hacen porque la deformación de la membrana celular también produce cambios eléctricos, ¿sí? O sea que fíjense cómo las cargas mecánicas no solamente aumentan la síntesis de tejido, sino que además regulan la disposición de este tejido y a su vez informan, son las que permiten la información y la comunicación al sistema nervioso a través de la interconexión mecánico-eléctrica que se da gracias a este tipo de conexiones estructurales. Entonces, como primera idea tendríamos que para mejorar la estructura tenemos que mejorar la función, ¿sí? Y un SOMNA disfuncional, un sistema osteomio neuroarticular disfuncional, es la base que sustenta tanto la sensibilización como la lesión de sus componentes. Por lo cual, si nosotros no hacemos un abordaje de la disfunción que está de fondo sosteniendo el cambio estructural que estamos intentando mejorar con medicina regenerativa, no vamos a tener buenos resultados. ¿Mm? Entonces, acá entraría un poco la idea que le estaba dando respecto de lo que es la terapéutica de FIT. Decíamos, para el dolor, terapias analgésicas, para lesión, medicina regenerativa, para sensibilización, terapia desensibilizante, pero recuerden que la disfunción es la madre de la lesión y de la sensibilización. Un sistema osteomioarticular que no está funcionando bien es el que no sabe administrar correctamente las cargas, se pone en riesgo o se lastima ante cargas y eso hace que se desencadene el resto de las cosas. Entonces, funcionalmente, cuando nosotros trabajamos en medicina funcional, sea desde la terapia manual, sea desde la rehabilitación, lo que estamos trabajando es la base de casi todo el problema. Por eso es tan interesante los enfoques funcionales y tienen tan buenos resultados. Y el que hace medicina, que trabaja en la parte funcional, dice, nosotros con esto curamos todo. ¿Por qué? Y porque nos estamos alejando de la punta del iceberg y nos estamos yendo hacia la base, ¿no? Estamos en la disfunción que motiva los otros problemas, ¿no? Y esto es interesante. Yo tengo puesto el tiempo, Daniel, estoy en 25 minutos. Me quedan 5 según los 30. Cualquier cosa me avisas, digo, para... Entonces, Correcto. desde un concepto ampliado, el equilibrio finalmente es entre cuánto logramos que cicatrice el tejido y qué agresión mecánica está recibiendo el tejido. Y si bien la medicina regenerativa trabaja en aumentar la tasa de recuperación del tejido, debemos balancear disminuyendo la tasa de agresión, en donde el tratamiento de la disfunción tiene su principal parte fuerte. Entonces, fíjense qué interesante acoplar la medicina regenerativa a las terapias que trabajan sobre la parte funcional, ¿sí? Y ya en lo último que me quedan 4 minutitos, quería darles un poco la idea de cómo podemos unir la agresión mecánica. Bueno, habíamos dicho que esto ocurría cuando la carga era supraóptima, subóptima, y acá me parece muy importante que sepamos que existen dos modelos de agresión mecánica, y que a veces siempre pensamos que el modelo de agresión mecánica es, o sea, en esto de que la carga puede lesionar, es la de la lesión por esfuerzo repetitivo, ¿sí? La del deportista. Sin embargo,
nosotros estamos viendo cada vez más pacientes que el problema principal es la carga estática sostenida sobre el tejido. Y no la tenemos censada como que es una carga lesionante, y es probablemente la principal de nuestra era, mucho más. Tenemos mucho más codos del tenista, de oficinista que tiene mal puesto el mouse, que de tenistas. Entonces ya no tenemos mucho, se están lastimando los tejidos por cargas sostenidas en el tiempo y no por cargas repetitivas deportivas, ¿sí? Entonces, esto es importante empezar a tenerlo porque siempre le preguntan, y el mismo paciente dice, no moví ninguna caja y me duele la cintura, y no hago esfuerzo yo. ¿Y cuántas horas está sentado usted? Y un montón, 8, 10 horas. Bueno, eso es peor que mover cajas, porque estás desplomado sobre la fascia toracolumbar, desplomado sobre los ligamentos sacroiliacos, y esto genera una lesión del tejido conectivo que también puede generar dolor. Y el deterioro funcional estructural, saber que en la parte de columna parece estar bastante relacionado con la capacidad de los músculos profundos de estabilizar la columna durante los movimientos que se dan de los músculos superficiales. Y por ende, es importante tener en cuenta toda esta cuestión de lo que es el control motor. Y para aquellos que hacen terapia manual, me parece que es un gran complemento conocer los programas de ejercicios para refuncionalizar la columna, ya que finalmente cuando hablamos de función hablamos de fuerza, de resistencia, pero en columnas sobre todo hablamos de movilidad y de control motor. La capacidad de moverse, pero controladamente, es quizás lo que hace a la columna tan especial como sistema, porque es un sistema de múltiples articulaciones móviles que sumatoriamente en movilidad van dando la capacidad del rango completo y que para eso requieren un gran control segmentario. Entonces, cuando aparece una falla en la movilidad de un segmento, los otros segmentos se vuelven hipermóviles. Esto de los puntos gatillos, digamos, las zonas segmentarias donde se puede encontrar un problema. Entonces, nosotros pensamos que realmente la terapia manual tiene su súper fuerte en la parte de la movilidad, de hacer ganar movilidad al tejido, y que el ejercicio de control motor sería probablemente su complemento mayor para poder lograr la mejor funcionalidad del tejido. Y cerrando, nosotros vemos todo el tiempo pacientes así, corriendo en el parque que parece que andan bárbaro, y sin embargo acá vemos cómo colapsa el arco longitudinal interno, la rodilla se va a valgo, hace una caída de la pelvis en Trendelenburg, una aducción con rotación interna de la cadera. Entonces, acá, para que vean el tema del enfoque funcional, el paciente podría venir por una tendinopatía del glúteo medio, y si vos le preguntás a dónde haría medicina regenerativa, el 90% de las personas le dirían en el tendón del glúteo medio que tiene una ecografía positiva. Sin embargo, si hacemos un enfoque funcional, podríamos decir sí, al tendón del glúteo medio, pero también podríamos hacerle al ligamento iliolumbar del lado contralateral que se está elongando en este patrón de disfunción, y a los sacroiliacos contralaterales. También le podremos hacer al colateral interno, que está fallando funcionalmente porque la rodilla cae a valgo, y también le podremos hacer al colateral medial del tobillo, medicina regenerativa, plasma rico en plaqueta, aunque no le duele el tobillo, aunque no le duele la rodilla, pensando cómo funciona esta disfunción, cómo se engrama la disfunción y de qué manera nosotros podríamos hacer intervenciones terapéuticas regenerativas, pero ya con una mirada funcional. Fíjense que pasaríamos a hacer una inyección con eco guiada de plasma rico en plaqueta en el tendón a intervenir distintos sitios, incluso que no están teniendo dolor, si cambiamos el enfoque de la medicina regenerativa. Entonces, como conclusión, las cargas mecánicas son fundamentales en la regeneración del sistema osteomielino neuroarticular. La disfunción del sistema neuroarticular podría ser la que genera lesiones que tratamos con medicina regenerativa. Si no tratamos cargas y disfunción, los resultados con medicina regenerativa podrían ser parciales y transitorios, y no es culpa de la medicina regenerativa, es culpa del enfoque con el que estamos haciendo las técnicas. Y el tercer factor, esto del terreno biológico, en qué pacientes, si tiene factores de estrés, cortisol alto, si consume omega 3 en la dosis que tiene que hacerlo, si está en una situación de estrés oxidativo, cómo está su intestino para absorber nutrientes que son necesarios para la parte de colágeno. Todo eso entra también como un tercer factor muy importante, y fíjense cómo se empieza a enriquecer el enfoque funcional con medicina regenerativa, con terapia manual, con ejercicio, y cómo podríamos armar grandes equipos de trabajo. Así que bueno, carga, disfunción, terreno y técnica. Si hacemos bien todo esto, probablemente tengamos muy buenos resultados. Los invitamos también a que se formen en este tipo de técnica. Nosotros tenemos posgrados de técnicas regenerativas que dictamos a nivel internacional y nacional, y aquellos que les interese un poco este enfoque de medicina regenerativa, también los invitamos a que participen. Bueno, gracias. 31 minutos, me pasé un minuto, es poquito dentro de lo que suelo hacer. Muchas gracias, Mauro. Ah, Excelente exposición, como siempre. Si hay alguna duda,
Para el doctor Mauro, creo que ha sido por demás claro Lo, en su lo exposición. llevé corriendo un poco, pero bueno, déjalo. Cualquier cosa me escriben en el chat, me escriben en el chat y respondo. Un gusto verlo al doctor Laserson. Hace años que no lo veía. Doctor, un gustazo verlo, doctor. Lo mismo, Fuimos, estaba pensando, me ganaste de mano porque pensaba decir eso yo, el gusto de pero verte. sí, pero ¿cuánto hace que no sé? Nos Muchos conocimos creo que en años, el 2006, en 2006 sí, en Buenos sí. Aires. Yo fui alumno del doctor, nos acercaba a los primeros cursos de terapia manual en dolor miofacial, un referente en Argentina. Así que bueno, un gustazo que estar con usted. Me haces Bueno, poner colorado. no sé, no se le nota ya, ¿no? Nunca fue tímido, doctor. Bueno, los dejo entonces. Bueno, cualquier cosa respondo en el chat.